Era la noche del 24 de diciembre en Portales Sur, y el termómetro marcaba apenas 5 grados. El aire olía a ponche caliente, a buñuelos recién fritos y a hipocresía. Desde la acera, frente a la casa de los Villaseñor, veía a través del ventanal una escena de postal. Luces doradas, mantel rojo, el pavo humeante en el centro de la mesa, las risas rebotando entre copas de vino. Pero lo que me heló la sangre no fue el frío, fue ver a mi hija, Emilia, sentada afuera, en el patio, temblando bajo una chamarra delgada. Por el amor de Dios, susurré, sintiendo cómo el corazón me golpeaba el pecho. Me acerqué a la reja. Ella estaba encogida en una silla de jardín, los labios morados, la mirada perdida. El contraste era brutal. Adentro, las carcajadas y la música de campana sobre campana. Afuera, el silencio cortante del invierno y mi hija abandonada. Empujé la puerta sin pensarlo. El chirrido del metal sonó como una alarma. ¿Emilia? Murmuré corriendo hacia ella. ¿Qué haces aquí afuera, mi vida? Me miró, los ojos rojos, llenos de lágrimas secas. Mamá, no quería que me vieras así, susurró, apenas audible. Su voz se quebró y se desplomó en mis brazos. Su piel estaba helada, las manos rígidas como si el frío le hubiera robado el alma. Le envolví con mi suéter, apretándola contra mí. Estoy aquí, mi amor. Ya basta de esto, dije con la garganta cerrada. Del interior llegaban risas. Reconocí la voz de Ricardo, su esposo, hablando con tono ebrio. Brindemos por la familia que sabe poner a cada quien en su lugar. Las copas tintinearon. Luego, la voz ronca del padre, don Heriberto, retumbó con autoridad. Uno aprende que hay que enseñar disciplina. Las mujeres deben saber comportarse. Cada palabra era una puñalada. Sentí cómo el aire se me atascaba en la garganta. Emilia gimió débilmente. Dijeron que era mejor que me calmara afuera, que no arruinara la cena. Su confesión me hizo temblar de rabia. ¿Mejor afuera? Pensé. ¿A 5 grados? Miré hacia la ventana. Dentro, Evelia, la suegra, servía el vino con su sonrisa de porcelana. Abril, la cuñada, reía sacando fotos del pavo para subirlas a Instagram. Nadie, ni uno solo, miraba hacia donde Emilia se congelaba. La ira me subió como fuego. Me levanté con ella en brazos. Ya estuvo, murmuré, empujando la puerta principal. Golpeé 3 veces. Nadie contestó. Las risas siguieron. Cada carcajada un insulto. Entonces la empujé con el hombro. El portazo resonó por toda la casa. Adentro el calor me golpeó como una bofetada. Olor a canela, a pavo, a vino caro. Evelia giró la cabeza, copa en mano. Su sonrisa se tensó. Ah, Rosa, qué sorpresa, dijo con voz dulce, pero los ojos fríos. Si hubieras avisado, te habría guardado lugar. ¿Lugar? Repliqué sin soltar a Emilia. Tal vez junto a la puerta, como a mi hija. El silencio cayó como piedra. Los presentes dejaron las copas en la mesa. Ricardo apareció detrás de su madre, desabotonado, con el rostro enrojecido por el alcohol. No armes un drama, suegra. Emilia solo quería aire fresco. Siempre exageras. ¿Aire fresco? Grité. Se está congelando. Me acerqué a la chimenea con Emilia entre mis brazos. Su cuerpo tiritaba. Sus labios apenas se movían. No puedo creer que la hayan dejado así. Heriberto, con su voz grave, intervino sin levantarse de la cabecera. Doña Rosa, aquí nadie la está maltratando. No confunda corrección con crueldad. Su hija necesita aprender su papel de esposa. Su papel de esposa. Las palabras resonaron como un eco repugnante. Emilia sollozó débilmente, hundiendo el rostro en mi pecho. Papá dijo que era mejor no contestar, que si no podía darle un hijo,
Al menos que no causara problemas, murmuró. Sentí que la rabia me quemaba las venas. Me volví hacia Heriberto. ¿Eso le enseñó a su hijo? ¿A humillar a una mujer que ha perdido 4 embarazos? Un silencio espeso llenó la sala. Evelia fingió toser. Abril rodó los ojos. No dramatice, Rosa, dijo Evelia con voz cargada de desprecio. Emilia es sensible, ya sabes, de esas mujeres que usan su tristeza como excusa para no hacer nada. No pude contenerme. Cállate. Mi voz retumbó. Tú no sabes lo que es ver a tu hija sangrar y seguir cocinando para una familia que la desprecia. El sonido de mi grito rompió el encanto navideño. Afuera el viento aulló entre los árboles. Ricardo dio un paso hacia mí. No tienes derecho a venir a insultar a mi madre en su casa. Y tú no tienes derecho a dejar morir de frío a mi hija, le respondí mirándolo fijo. Por un momento, el silencio se hizo total. Solo el crujido del fuego y la respiración temblorosa de Emilia. Heriberto se levantó con lentitud, su sombra enorme sobre el mantel. Mire, señora, váyase antes de que esto se salga de control. Demasiado tarde, respondí. Ya se salió de control el día que mi hija se convirtió en su sirvienta. Me di vuelta, dispuesta a salir, pero en ese instante noté una cámara pequeña junto al timbre parpadeando en rojo. Grababa todo. Perfecto, pensé, que quede registrado quiénes son. Mientras me alejaba con Emilia en brazos, escuché la voz de Heriberto desde adentro. Esta mujer no sabe con quién se mete. No lo sabía, tal vez, pero esa noche, bajo el frío que quemaba la piel, entendí algo. Si ellos creían que podían romper a mi hija, no me conocían a mí. La abracé más fuerte. Ya pasó, mi amor, susurré mientras caminábamos hacia la calle. Esta puerta se cerró, pero yo te voy a abrir otra. Las luces navideñas de Portales Sur parpadeaban reflejándose en mis lágrimas, y mientras el eco de sus risas quedaba atrás, sentí dentro de mí el primer destello de una promesa. Esto no iba a quedar impune. Cuando una madre ama de verdad, deja huellas que el tiempo no borra. Recibos de nómina, transferencias por BBVA, mensajes con emojis de corazón, no son declaraciones de amor, son pruebas. El amor, para nosotras, se mide en pesos mexicanos y en horas extras. Esa mañana, con Emilia aún dormida, puse una ollita de avena con canela sobre la estufa. En mi mesa extendí una carpeta azul repleta de documentos. Era mi manera de respirar, poner orden para entender el caos. Mamá, se oyó su voz desde el cuarto. No te desgastes con eso, ni que fuera la primera vez que nos toca juntar pedacitos, le respondí removiendo la avena. Pero esta vez lo vamos a hacer bien. La primera hoja tenía el membrete del Deportivo Iztacalco, donde trabajé casi 20 años. Recibo de nómina 7,280 pesos netos. Abajo, una nota mía. Depósito a Emi 5,000 pesos para despensa y consulta médica. Aquella cantidad equivalía a 2 semanas de trabajo con rodillas hinchadas, pero siempre la daba sin pensarlo. Al lado, un estado de cuenta BBVA, transferencia registrada el 15 de marzo. En la descripción, apoyo mensual, hija. Serví 2 tazones de avena. El vapor subía lento, como si también pensara. Emilia entró envuelta en una chamarra de franela con el cabello despeinado. Huele rico, ma, dijo bajito. Es avena de campeona, para que agarres fuerza, contesté sonriendo. Nos sentamos. Entre cucharada y cucharada, le mostré los papeles. Mira, aquí están los pagos del crédito hipotecario del DEPA de Iztapalapa. 3 mensualidades atrasadas que yo cubrí para que el banco no los reportara. Saqué el comprobante de Banorte, con mi firma al pie. Fueron 4,600 pesos cada mes.
¿Te acuerdas? Emilia bajó la mirada. Sí, mamá. Ricardo dijo que su despacho estaba cerrando un caso grande y que pronto se pondría al corriente. Ah, sí, cerrando un caso, bufé. Y mientras tanto, la que paga la hipoteca soy yo. En la laptop abrí el WhatsApp web. Le mostré la captura del chat. Te transferí para tu ultrasonido, hija. No dejes pasar la cita. Ella había contestado con un corazón verde y un gracias, ma, te amo. Esos mensajes, guardados con cuidado, valían más que cualquier acta notarial. No te estoy reclamando, le dije con suavidad. Pero si queremos defenderte, tenemos que mostrar en números lo que el amor ha costado. Emilia asintió, apretando la taza caliente con ambas manos. Él siempre decía que yo gastaba de más, que compraba cilantro y lo dejaba echar a perder, que por eso el dinero no rendía. Ay, por favor, exclamé, la culpa siempre es de la mujer, como si el cilantro arruinara un crédito de $500,000. Saqué del folder una hoja plastificada. Crédito hipotecario, saldo $523,000, mensualidad 4,650. El papel olía a tinta vieja y resignación. Mira este otro, le pasé un recibo de BBVA, $2,800 para tus análisis de sangre, enero del año pasado. Tú ni me avisaste cuánto costaron, nomás dijiste, todo bien. Ella se mordió los labios. No quería que te preocuparas, ma. Pues ahora sí preocúpate, le dije, bajando la voz. Porque esos papeles son los que te van a salvar. Pasé la hoja del pagaré que firmaron en la notaría. ¿Quién te explicó esto? Pregunté. El licenciado Trujillo, amigo de mi suegro. El magistrado Heriberto. Dijo que era un poder simple para agilizar trámites del banco, que si no firmaba ese mismo día, perderíamos la tasa preferencial. Poder simple. Lo dijo como quien pronuncia veneno sin saberlo. Respiré profundo. En la esquina del documento estaba impreso. Notaría Pública número 128, Colonia del Valle, Ciudad de México. Y en tinta azul, la firma de Emilia Villaseñor Martínez. ¿Tú entendiste lo que estabas firmando? Pregunté con calma. No. Solo me dijeron, firma aquí, firma acá. Quise confiar. Ricardo me besó en la frente y dijo, eres lo máximo, amor, confío en ti. Y yo firmé. Apoyé el codo en la mesa y cerré los ojos. El silencio pesaba como plomo. Hija, los trámites nunca se firman por amor, se firman por claridad. Y aquí lo que hay son espacios en blanco. Saqué del folder otra copia, ampliada. En medio del texto, una línea vacía. Precio total, pesos. A un costado, condiciones especiales, S.A. Y abajo, la firma ya estampada. Sentí que la rabia me subía como calor en la nuca. Esto es una trampa. Con esto pueden poner cualquier cantidad y te quedas sin casa, sin derecho, sin nada. Emilia se cubrió la cara con las manos. Yo solo quería que las cosas estuvieran bien, que Ricardo no se enojara, que sus papás me vieran como parte de la familia. Le tomé las muñecas despacio. Tú vales más que su aprobación, mi vida. Y si ellos piensan que pueden jugar con los papeles, se equivocaron de familia. El celular vibró. Un mensaje de voz de Ricardo. Puse altavoz. Su voz sonó engolada, con ese tono de abogado soberbio. Emilia, no tardes. Mañana tenemos cita con el licenciado Trujillo en la notaría. Es solo un anexo del crédito, nada serio. Firma y ya. No metas a tu mamá en esto. La furia me hizo apretar el teléfono con tanta fuerza que sentí crujir el plástico. ¿Nada serio? Repetí. Claro, nada serio. Solo vender su alma. Me puse de pie. La silla rechinó. Abrí la ventana. Entró el aire frío de la colonia.
Desde abajo se oía el carrito de camotes con su silbido largo. ¿Escuchas, hija? Ese sonido nos recuerda que seguimos vivas, que todavía podemos reaccionar. Volví a la mesa y escribí con marcador rojo en la hoja del frente. Notaría 128. Revisar folio, fecha y testigos. Tocaron la ventana. Era doña Lupita, mi vecina. Comadrita, dijo bajito, yo pasé por afuera de esa casa la Nochebuena. Vi a la pobre de Emilia tiritando. Si necesita testigo, usted diga. Yo no le tengo miedo a los Villaseñor. Gracias, doña Lupita, le contesté. No sabe cuánto nos ayuda. Cuando se fue, Emilia me miró con los ojos brillosos. ¿Y si no nos creen, mamá? Tienen dinero, contactos, todo. Entonces nos va a creer el papel, hija. El papel y la verdad. Y te juro que si no lo hace un juez, lo hará la gente. La gente sabe reconocer la injusticia cuando la ve en carne viva. Guardé todos los documentos en la carpeta azul. La cerré con una liga gruesa y la coloqué sobre la mesa. Hoy mismo busco a un abogado honesto y también quiero la bitácora de ese día en la notaría. Todo deja rastro, hasta las mentiras. Emilia suspiró, agotada pero más tranquila. Está bien, ma. Confío en ti. Le acaricié la cabeza. Descansa. Mañana, cuando vuelva a sonar el silbido del camotero, ya tendremos un plan. Mientras ella se metía al cuarto, miré hacia la pared de la cocina. Esa grieta vieja junto al marco de la puerta parecía haberse abierto otro poco, como si la casa también entendiera que el amor y la deuda no son lo mismo. Y mientras apagaba la luz, pensé en lo irónico. Los Villaseñor tenían sus cuentas bancarias llenas, pero yo tenía las cuentas del amor, esas que no se olvidan y que pronto, muy pronto, alguien tendría que pagar. El domingo siguiente, el cielo de la Ciudad de México amaneció gris, cargado de ese frío que cala hasta los huesos y huele a polvo viejo. Yo pensaba pasar el día tranquila, haciendo caldo de pollo y revisando papeles, pero Emilia insistió en que quería hablar con Ricardo. Solo media hora, ma, me dijo. Quiero cerrar esto sin pelear. Desconfié, pero la dejé ir. A media tarde recibí su mensaje. Ven, por favor. Están haciendo una comida en el patio y no aguanto más. Tomé mi abrigo. Salí de mi departamento en Iztacalco y abordé un taxi rumbo a Portales Sur. En el camino, el chofer puso una cumbia triste y yo no pude dejar de pensar que cuando una mujer dice no aguanto más, ya no hay vuelta atrás. El olor a carne asada se sentía desde la esquina. El patio de los Villaseñor estaba lleno de globos dorados y un letrero. Feliz Año Nuevo anticipado. Todo era brillo falso, risas vacías. Al fondo, la voz de Abril, la cuñada, sonaba fuerte. Salud por la familia unida, gritó levantando su copa. La gente aplaudió, y entre las risas escuché la frase que me heló la sangre. Bueno, unida, menos por la pobrecita de Emilia, que vive deprimida, y ni hijos puede darle a mi hermano. Las risas se mezclaron con el sonido de vasos chocando. Desde la reja la vi. Emilia, parada junto a la mesa, intentando sonreír mientras Evelia, la suegra, la abrazaba por los hombros con un gesto forzado. Ya, hija, no te lo tomes tan en serio, decía con tono fingidamente dulce. Todos te queremos, solo que tienes que poner de tu parte. Yo apreté el barandal con las manos. En mi pecho, la rabia empezó a hervir. En la esquina, Jairo, mi exalumno, ahora policía de tránsito, estaba patrullando con su moto estacionada frente a la casa. Me vio y levantó una ceja reconociendo mi cara. ¿Todo bien, profesora?, me preguntó desde la acera. No, respondí, pero aguántame tantito. Esto se va a poner feo. Entré sin pedir permiso. Las conversaciones se callaron poco a poco
como si alguien hubiera bajado el volumen de la música. Rosa, dijo Evelia con sonrisa tensa. ¡Qué milagro! Vine por mi hija, dije, y también por vergüenza ajena. Ricardo, con una cerveza en la mano, soltó una carcajada. ¿Otra vez con el drama, suegra? Aquí no pasa nada. ¿Nada? Repetí. Llevo 10 minutos escuchando cómo la insultan. Me giré hacia los invitados, todos con la mirada clavada en sus platos de ensalada rusa. ¿Nadie se da cuenta de que esto es violencia? Emilia intentó hablar, pero Evelia la interrumpió. Ay, por favor, Rosa, aquí solo hay cariño. Si le decimos que se arregle o que se levante de la cama, es por su bien. Por su bien, repetí, con la voz temblando de ira. ¿Y dejarla sola llorando en el patio también fue por su bien? Nadie contestó. Abril soltó una risa seca. Qué exagerada. No la dejamos llorando, nomás necesitaba aire. Esa frase fue la chispa. ¿Aire? Dije. ¿O necesitaban una sirvienta congelada para decorar su conciencia? Los murmullos comenzaron. Algunos hombres se apartaron incómodos. Emilia se llevó las manos a la cara, llorando en silencio. Ricardo se acercó, con el rostro endurecido por el alcohol. Basta, mamá, le dijo con los dientes apretados. Estás haciendo un espectáculo. El espectáculo lo hacen ustedes cada vez que la humillan, contesté. Me di vuelta buscando su mirada, y entonces lo vi. Sobre la mesa, entre platos de barbacoa y copas medio vacías, un sobre manila con el logo de una notaría. El corazón me dio un salto, me acerqué sin pedir permiso y tomé el sobre. ¿Qué es esto? Pregunté. Ricardo trató de arrebatármelo. Nada que te importe, son papeles del banco. ¿Papeles del banco o del robo? Dije, levantando el sobre para que todos lo vieran. Los presentes empezaron a murmurar. Evelia palideció. No hagas escándalo, Rosa. No sabes de qué hablas. Sé perfectamente de qué hablo. Sé que aquí adentro hay un contrato de compraventa con espacios en blanco y la firma de mi hija. Un silencio helado. Solo el sonido del asador chispeando. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Evelia con voz quebrada. Porque lo vi y porque soy vieja, pero no tonta. Ricardo soltó una carcajada nerviosa. Por favor, no empieces con tus teorías. Nadie la está robando. Es un simple trámite para cambiar el aval. Trámite, repetí. Siempre usan esa palabra como si escondiera piedad, y solo es mentira. Abril dio un paso adelante. ¿Y si sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Demandarnos? Nadie te va a creer. Eres una maestra jubilada, sin dinero, sin contactos. Tal vez, dije bajando la voz, pero tengo recibos, transferencias y testigos. Miré hacia la reja. Afuera, Jairo observaba con el casco bajo el brazo. Le hice una seña discreta. Él asintió. Y si hace falta, tengo también quien vio cómo trataban a Emilia en Nochebuena, añadí. Ricardo se puso rojo. Basta, gritó golpeando la mesa. El pavo tembló en su charola. Ya te lo dije, este es un asunto de familia. Exacto, respondí. Y justo por eso vine, porque soy familia, aunque a ustedes les duela. Emilia me tomó de la mano. Mamá, vámonos, por favor. La abracé. Podía sentir cómo su cuerpo temblaba, pero ya no por miedo, por vergüenza ajena, por el peso de tantas palabras tragadas. Antes de irnos, me giré una vez más hacia todos. Algún día este patio será testigo de algo más grande que su arrogancia, dije. Cuando el papel hable, ni sus fiestas ni su apellido los van a salvar. Salimos caminando despacio. Afuera, Jairo se acercó. Lo escuché todo, profe, dijo. Si necesita mi declaración, la tiene. Gracias, hijo. Pero todavía no, le contesté. Quiero que ellos piensen que sigo ciega. Así bajan la guardia.
El viento de la tarde olía a carbón apagado y ponche agrio. Mientras esperábamos el taxi, Emilia lloraba en silencio, recargada en mi hombro. Ma, ¿por qué siempre me hacen sentir que la culpa es mía? Porque los cobardes no soportan mirar su miseria, le respondí, pero ahora ya no estás sola. El taxi llegó. Mientras subíamos, vi por el retrovisor cómo Heriberto, el suegro, salía al patio, teléfono en mano, hablando con voz baja y seria. Supe entonces que no iba a quedarse de brazos cruzados. ¿Sabes qué hará?, me preguntó Emilia, asustada. Lo de siempre, contesté. Mover influencias, hablar con jueces, limpiar el rastro. Pero esta vez nosotras también tenemos papeles. Cuando llegamos a casa, abrí el sobre Manila. Adentro, como imaginaba, estaba el contrato de compraventa con las mismas líneas vacías y la firma de mi hija. Y al fondo, una hoja más pequeña, doblada en 4, acta notarial, revisión y ratificación, notaría pública 128. El documento tenía fecha 10 de julio, el mismo día que Evelia había subido a Facebook fotos de un viaje a Tequisquiapan. Interesante coincidencia, murmuré. Emilia me miró confundida. ¿Qué significa? Significa que ese documento no puede ser legal, porque la testigo estaba tomando vino espumoso en Querétaro mientras firmaba en la Ciudad de México. El silencio se llenó de una nueva sensación. No era miedo ni tristeza. Era algo más fuerte, la certeza de que por fin teníamos una grieta por donde entraría la verdad. Me senté frente a la mesa, coloqué el contrato sobre la carpeta azul y lo observé como quien mira al enemigo por primera vez a los ojos. ¿Sabes, hija?, le dije. Siempre pensé que la justicia era lenta, pero ahora veo que solo necesita paciencia y papeles. Cerré la carpeta con cuidado. Afuera, el viento seguía soplando. Dentro, por primera vez en mucho tiempo, sentí que empezaba el verdadero combate. El amanecer del lunes trajo un aire pesado, como si la ciudad también cargara cansancio. En el departamento 204 de la unidad Infonavit Iztacalco, la cafetera vieja silbaba mientras yo ordenaba sobre la mesa la carpeta azul que ya se había vuelto mi escudo. Cada hoja tenía una historia, cada recibo una herida. Emilia se despertó tarde. Tenía los ojos hinchados, la voz ronca. No dormí nada, ma, soñé con ellos, dijo, con la risa de Evelia, con Ricardo gritando. Ya basta de soñar con quienes te hicieron daño, le respondí, sirviéndole una taza. Hoy soñaremos con justicia. A las 10 de la mañana fuimos al centro médico del IME SAC de Tlatelolco, donde una doctora joven, Sofía Alarcón, había aceptado vernos sin cita. Llevábamos los informes de los abortos espontáneos que Emilia había sufrido en los últimos años, todos archivados en hojas amarillentas. La doctora nos hizo pasar. Su consultorio olía a alcohol y papel nuevo. ¿Son ustedes las Villaseñor?, preguntó mirando el expediente. Ella es mi hija, Emilia Villaseñor Martínez. Yo soy Rosa, su madre, respondí. Sofía levantó la vista, seria. He revisado los resultados de los análisis. Quiero que sepan que estos abortos no fueron naturales. Hay un patrón. ¿Cómo que un patrón?, pregunté, sintiendo un escalofrío. Las pruebas muestran rastros repetidos de misoprostol en sangre. Es un medicamento que provoca contracciones uterinas. No aparece por casualidad. Emilia palideció. Pero yo nunca tomé nada. Lo juro, gritó, con la voz quebrada. Sofía se inclinó hacia adelante, bajando el tono. A veces se administra sin que la paciente lo sepa, disuelto en jugos, en té. No puedo asegurarlo, pero los valores coinciden. Sentí cómo se me helaba la espalda. ¿Está diciendo que alguien la envenenó?
La doctora dudó. No puedo usar esa palabra, pero sí puedo decir que esto requiere una denuncia formal. Yo haré constar en el informe que la presencia del fármaco es anómala. Emilia se tapó la cara con las manos. Él me llevaba té cada noche cuando estaba embarazada, susurró. Decía que era para calmar las náuseas. Yo apreté los puños. Hija de su maldita hipocresía, murmuré. Todo planeado para hacerte sentir culpable. Sofía nos miró con compasión. No están solas. Voy a guardar copia certificada de todo. Pero tengan cuidado. Si esa familia tiene contactos, podrían intentar borrar registros. Salimos del hospital con el corazón destrozado. En el estacionamiento, el viento traía olor a humo y gasolina. Emilia se apoyó en el cofre del carro, temblando. Ma, ¿te das cuenta? No solo me humillaron, me quitaron mis hijos. No pude decir nada. La abracé tan fuerte que casi la rompo. No te los quitaron, los mataron de miedo, pero te juro que pagarán uno por uno. Esa noche, en casa, el timbre sonó con insistencia. Al abrir, Jairo, mi exalumno policía, estaba ahí con cara de cansancio. Profe, traigo algo que debe ver, dijo, sacando un sobre doblado. Un compañero de tránsito me lo consiguió. Lo encontraron en la guantera del coche de Ricardo. Adentro había una copia del testamento del magistrado Heriberto Villaseñor. El encabezado decía: en caso de fallecimiento, los bienes pasarán a nombre de Emilia Villaseñor Martínez, esposa de Ricardo Villaseñor. Lo miré sin entender. ¿Esto qué significa? Jairo suspiró. Que el viejo cambió su testamento hace 2 años, dejando todo a su nuera. Pero hace un mes, alguien presentó una versión actualizada donde Emilia ya no aparece. ¿Y quién firmó esa versión nueva? Pregunté. La misma notaría que el contrato del crédito hipotecario. Notaría 128. El nombre me golpeó como un eco. El mismo licenciado Trujillo, murmuré. Jairo asintió. Exacto. Y el sello tiene la misma irregularidad que vi en el sobre del patio. Un error en la fecha, dice en 2023, cuando el folio pertenece a 2022. Me senté. Sentí el piso temblar bajo mis pies. Entonces falsificaron la firma del magistrado y eliminaron a mi hija del testamento. Emilia, que escuchaba desde la puerta, soltó un suspiro quebrado. ¿Y si él está detrás de todo? Preguntó. Mi suegro siempre dijo que los problemas se resuelven con papeles. Y los papeles también pueden matar, hija, respondí. Solo que lo hacen despacio. Jairo nos miró con seriedad. Si quieren proceder, puedo ayudar a registrar una denuncia por falsificación y tentativa de fraude, pero necesitan pruebas físicas. Los originales, sellos, testigos. Me levanté con decisión. Entonces empecemos a buscarlas, y rápido, antes de que ellos lo hagan desaparecer todo. Al día siguiente, fui a la notaría 128, fingiendo ser una clienta interesada en tramitar un poder. El asistente, un joven nervioso, me atendió. ¿El licenciado Trujillo está? Pregunté. No, señora. Viajó a Puebla por una firma urgente. Ah, qué pena, dije sonriendo. Pero me podría decir si aquí firmaron algo a nombre de la familia Villaseñor, ¿verdad? El muchacho dudó. No puedo revelar datos de clientes. Le deslicé una tarjeta con mi nombre y un billete de 200 pesos doblado entre los dedos. No es para que los revele. Solo necesito saber si hay registro en julio. El chico tragó saliva. Sí, señora. Hubo un acta de ratificación de herencia ese mes. Pero el sistema lo marcó como documento sustituido. No sé qué significa. Me fui con el corazón latiendo tan fuerte que parecía golpear las paredes. Esa palabra, sustituido, me confirmaba lo que temía.
Había dos versiones del mismo testamento. Esa noche, mientras Emilia dormía, saqué los papeles sobre la mesa. Los puse en orden. El contrato del crédito con espacios en blanco. El informe médico del IMSS con rastros de misoprostol. El testamento duplicado. 3 piezas de un rompecabezas. Encendí la lámpara y tomé un cuaderno. Escribí con letra grande. Ellos manipulan el cuerpo, la mente y la ley. Y debajo subrayé. Necesitamos luz pública. Pensé en grabar un video, en mostrarlo todo, pero todavía no era el momento. Primero debía reunir lo suficiente para que ninguna corte pudiera ignorarlo. Cuando terminé de escribir, miré a mi alrededor. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador. En la pared, la grieta junto al marco de la puerta se había ensanchado un poco más. La toqué con los dedos. Resiste, le dije a la casa. Falta poco. De pronto escuché pasos en el pasillo y la voz dormida de Emilia. ¿Estás despierta, ma? Sí, hija. Planeando nuestra defensa. Ella se acercó y me abrazó por la espalda. ¿Crees que ganaremos? No sé si ganaremos, respondí, pero sé que esta vez no nos van a callar. En su abrazo sentí el temblor del miedo mezclado con una chispa de esperanza. Esa chispa era suficiente, porque ahora, además del dolor, teníamos nombres, fechas y documentos, y los Villaseñor, por primera vez, tenían algo que perder. Aquella tarde el cielo de la Ciudad de México estaba tan gris que parecía presagio. Emilia llevaba 3 días sin salir de la cama, enredada entre cobijas y silencio. Yo le preparaba té de manzanilla, pero ni el aroma la despertaba del todo. De pronto sonó el timbre. Era Ricardo con un ramo de flores baratas y una sonrisa ensayada. Vengo en son de paz, suegra, dijo extendiendo el ramo. No quiero pleitos, solo arreglar las cosas. Yo no respondí. Lo dejé pasar porque mi hija, al oír su voz, se había incorporado con un hilo de esperanza. Déjalo pasar, ma. Tal vez cambió. Ricardo entró como si nunca se hubiera ido. Se acomodó el saco, observó la sala y suspiró teatralmente. Qué tristeza ver la casa tan apagada. Emilia, deberías poner música, limpiar un poco. Antes eras alegre. Sus palabras parecían algodón, pero raspaban como lija. ¿A qué vienes realmente? Pregunté. Sacó un folder del maletín y lo puso sobre la mesa. A traer una solución, dijo. El banco quiere congelar los intereses del crédito. Es un trámite sencillo, pero necesitan tu firma, amor. Emilia lo miró confundida. ¿Otra vez papeles del crédito? Pensé que ya estaba todo liquidado. No, no, respondió él rápido. Son ajustes de tasa, cosas de la economía, ya sabes. Lo dijo como quien explica matemáticas a un niño. Yo me acerqué, despacio. ¿Y por qué el documento no tiene fecha? Pregunté, hojeando. Porque el avalúo está pendiente, suegra. En cuanto se asigne el valor, el notario lo completa. Levanté la vista. ¿Qué notario? La notaría 128, respondió sin dudar. Es de confianza de mi papá. Ahí su máscara tembló. Recordé lo que la doctora Sofía nos dijo. Los manipuladores se esconden detrás del cuidado. ¿Y por qué vienes sin abogado, Ricardo? Insistí. Si todo es tan legal. Porque confío en ustedes, dijo sonriendo. Pero su sonrisa era una navaja envuelta en papel de regalo. Mientras él hablaba, escuché pasos en la azotea. Era doña Lupita, mi vecina, regando sus macetas. Ella bajó un poco la cabeza, saludándome en silencio. Yo entendí. Estaba escuchando. Ricardo, deja el documento y vete, dije. No, tiene que firmar ahora. El banco no espera. El banco cierra a las 4 y son las 6, respondí mirando el reloj. Se mordió el labio. Bueno, es solo un trámite,
No pasa nada si lo hace mañana. Guardó el folder y antes de salir se inclinó hacia Emilia. Amor, no me hagas quedar mal con mi papá. Él solo quiere ayudarnos. Firma y ya. Cuando la puerta se cerró, Emilia se desplomó en el sofá. Tal vez tiene razón. Si no firmo, perdemos el depa. Si firmas sin leer, pierdes algo peor, tu nombre. Tomé el folder del basurero. Entre las hojas, un post-it doblado. Entrega al notario antes del viernes, sin fecha. Y en la esquina, un garabato. H.B. El estómago se me heló. Heriberto Villaseñor, susurré. Él está detrás de todo. Esa noche el teléfono sonó 2 veces. No contesté. A la tercera, una voz masculina dejó mensaje. Doña Rosa, no complique las cosas. Ricardo solo quiere proteger a su esposa. No meta abogados. Colgué con las manos temblorosas. Afuera, el aire olía a humedad y gasolina. Desde mi ventana vi un coche gris estacionado frente al edificio, los faros apagados. Dentro, una silueta quieta. No se movió por horas. A la mañana siguiente, fui al mercado temprano. Mientras pagaba las tortillas, escuché a 2 mujeres hablar. Dicen que el magistrado Villaseñor está moviendo influencias en una notaría. Sí, la 128, que su hijo quiere registrar una propiedad a nombre de familia, aunque la esposa no firme. Sentí que el corazón me golpeaba las costillas. De regreso, encontré un sobre bajo la puerta. Dentro, una hoja con una nota escrita a mano. Firma aquí, Emilia. Es por tu bien. No había firma, pero reconocí el trazo tembloroso del hijo. Era una copia del contrato del día anterior, con espacios vacíos. Lo guardé en mi carpeta azul. En ese momento juré que no volvería a actuar desde el miedo. Esa tarde, Jairo, el policía del turno de Navidad, pasó por mi edificio. Doña Rosa, supe que Ricardo volvió. ¿Qué quería? Lo mismo de siempre, disfrazar el robo de cuidado. Le conté lo del documento, el coche gris, la nota. Jairo apretó la mandíbula. Puedo revisar si el auto tiene reporte, pero cuidado, esa familia tiene palancas. ¿Y tú no tienes miedo? Pregunté. Tengo memoria, respondió, y recuerdo cómo tiritaba su hija esa noche. Si me piden declarar, lo haré. Lo miré a los ojos. En su voz había algo más fuerte que valentía. Dignidad. Al caer la noche, Emilia y yo cenamos en silencio. Ma, ¿tú crees que Ricardo alguna vez me quiso? Preguntó de pronto. Tal vez sí, hija, respondí. Pero el amor sin respeto se pudre como agua estancada. Ella asintió, los ojos brillosos. Tengo miedo. Yo también. Pero ahora el miedo está de nuestro lado, no del suyo. Apagué la luz. Antes de dormir, abrí la carpeta y revisé los documentos. En una de las hojas, en la esquina inferior, vi un detalle que se me había escapado. Una pequeña mancha de café con forma de huella digital. Pensé en guardarla. Cada detalle es una semilla de verdad. Afuera, el coche gris ya no estaba. El silencio olía a amenaza suspendida. Pero dentro de mí algo se había encendido. La certeza de que ya no firmaríamos con miedo, sino con pruebas. Y sin saberlo, esa noche doña Lupita en su azotea ya estaba repitiendo todo lo que escuchó, palabra por palabra, a su nieto, un estudiante de derecho. La verdad, como el olor del café quemado, se cuela hasta donde nadie puede detenerla. El amanecer en Iztapalapa olía a café recalentado y humedad. En la mesa del comedor, mi carpeta azul ya no era solo un montón de papeles, era mi escudo. Tenía dentro todo lo que habíamos vivido, recibos de nómina, estados de cuenta, capturas de mensajes, constancias médicas. Cada hoja era una herida, pero también una prueba. A las 9 en punto llegó el licenciado Camacho, un viejo amigo del gimnasio
donde yo entrenaba taekwondo hace años. Había dejado la abogacía privada para dedicarse a casos de violencia familiar. Llevaba un maletín negro y la mirada cansada de quien ya ha visto demasiada injusticia. Rosa, dijo al sentarse, antes que nada, quiero que sepas que esto va a ser largo. Los Villaseñor tienen dinero y contactos, pero tú tienes algo que ellos no. Verdad documentada. Le pasé la carpeta. Camacho empezó a revisar con calma. Sacó los recibos de BBVA, mis transferencias a Emilia de los últimos 3 años. Aquí está el patrón, murmuró. Tú pagaste varias mensualidades del crédito hipotecario. Si el departamento se vendió o se hipotecó, esos depósitos prueban copropiedad moral y económica. Ellos lo pusieron a nombre de Ricardo y de ella, le expliqué. Pero los pagos grandes salían de mi cuenta. Camacho asintió. Perfecto, esto será nuestra capa 1 de evidencia. Luego miró las constancias médicas que la doctora Sofía había firmado. Depresión mayor, estrés postraumático por entorno hostil. Esto nos sirve para demostrar violencia psicológica, dijo, marcando con un resaltador. ¿Y lo de la Nochebuena, con el termómetro de 5 grados, tienes prueba de eso? Saqué una foto impresa del termómetro del patio, capturada del video del timbre del condominio. Aquí, respondí. Hora 22:48. Fecha 24 de diciembre. Emilia afuera, sin chamarra. Se escucha música y risas adentro. Camacho me miró serio. Esto es fuerte, Rosa, pero hay un problema. El audio del video podría ser impugnado por falta de consentimiento. ¿Cómo que impugnado? Si la contraparte dice que no autorizó la grabación, el juez puede descartarlo. Me ha pasado. Sentí una punzada de frustración, pero respiré profundo, como en los tatamis. Entonces buscaremos más capas. Ningún ladrillo se sostiene solo. Pasamos toda la tarde clasificando documentos. Yo escribía notas adhesivas. Banco, notaría, mensajes, testigos. Camacho marcaba fechas y conexiones. Mira esto, dijo de pronto. Este contrato que intentaron hacerte firmar tiene espacios en blanco. Eso ya es causal de nulidad si se demuestra presión o engaño. ¿Y el garabato HV? Pregunté. Iniciales de Heriberto, claro, pero necesitamos más que sospecha. Saqué mi celular y abrí los mensajes de WhatsApp. Encontré uno que Ricardo se había mandado por error al grupo Familia UMDE. Mi papá lo resuelve con el notario. No hay falla. Camacho sonrió por primera vez. Ahí está, un auto incriminatorio involuntario. Guárdalo. Lo imprimimos con metadatos. A media tarde, Jairo llegó al departamento con su uniforme todavía puesto. Doña Rosa, dijo en voz baja. Revisé el coche gris. Es del despacho Villaseñor and Asociados. Oficialmente, auto de servicio. Pero ya lo reporté en la bitácora por vigilancia sospechosa. Le ofrecí café. Camacho le explicó el plan. Tendremos que probar no solo la violencia, sino también el fraude documental, dijo el licenciado. Los Villaseñor alegarán que todo fue voluntario. Entonces hay que mostrar lo contrario, intervino Jairo. Si quieren, pido copia del registro de entrada del condominio del 24. Así sabremos a qué hora llegó Ricardo. Camacho lo miró con respeto. Testigos así valen oro. No se raje, oficial. Jairo sonrió. Yo no me rajo. Esa noche, cuando todos se fueron, me quedé sola con la carpeta abierta sobre la mesa. Las hojas parecían respirar. Cada una contenía pedacitos de nuestra historia. El recibo de la primera hipoteca, la receta con calmantes, la foto de Emilia en el hospital después del tercer aborto espontáneo. Me ardían los ojos. No era solo papel, eran cicatrices impresas. Decidí agregar algo más. Imprimí las capturas de pantalla del grupo Familia UPE, donde Evelia, la hermana de Ricardo, se burlaba de mi hija. Otra vez con sus dramas,
que se deje de llorar. Las pegué al final del archivo, como recordatorio del desprecio que ella soportó. 2 días después, Camacho me llamó desde su oficina. Rosa, encontré algo. ¿Tienes tiempo para venir? Fui de inmediato. Sobre su escritorio había un documento notarial con sello dorado. Esto llegó al registro público hace apenas un mes. Es un supuesto testamento del abuelo Villaseñor, donde se establece que todos los bienes familiares deben permanecer bajo administración de la línea directa masculina. ¿Y eso qué tiene que ver con mi hija? Mucho. Con ese testamento pueden argumentar que el departamento de Emilia pertenece al patrimonio familiar y que la firma en blanco solo fue para cumplir con la voluntad del difunto. Sentí que el suelo se me movía. Pero ese señor murió hace años, ¿no? En teoría sí, respondió Camacho. Pero mira la fecha de este testamento. 15 de octubre del año pasado. ¿Qué? Exclamé. Pero Evelia subió fotos a Facebook ese día. Busqué rápido en mi teléfono. Allí estaba. Evelia sonriente con una copa de vino en Tequisquiapan, a más de 200 kilómetros de la Ciudad de México, el mismo día que supuestamente firmaba como testigo en CDMX. Camacho me miró con una sonrisa de satisfacción. Eso, Rosa, es una incongruencia temporal, una grieta en su muro. Si logramos que un perito en redes confirme la geolocalización, podemos probar que el testamento es falso o al menos alterado. Me llevé la mano al pecho, respirando hondo. Entonces el segundo golpe viene por ahí. Exactamente, dijo él. Lento, pero certero, como una patada bien colocada. De regreso a casa, miré desde el camión la ciudad envuelta en neblina. Las luces rojas del tráfico parecían brasas en la noche. Pensé en Emilia, dormida en el sofá, sin saber que su madre estaba preparando una batalla legal. Abrí la ventana y dejé que el viento frío me despeinara. Por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo. Sentí estrategia. La justicia todavía estaba lejos, pero ya teníamos camino. Y en mi mente, como mantra, repetía las palabras de mi maestro de taekwondo. No pelees por ira, pelea por equilibrio. Yo pelearía por Emilia, con papeles, no con puños, con pruebas, no con gritos. Y cada documento de aquella carpeta azul sería una patada directa al orgullo de los Villaseñor. Nunca imaginé que volvería a ponerme un saco formal después de tantos años enseñando en pants de taekwondo. Pero ese lunes, a las 8 en punto, crucé la puerta del juzgado familiar de la Ciudad de México, con mi carpeta azul bajo el brazo y el corazón golpeándome el pecho. El aire del pasillo olía a papel viejo, café quemado y miedo. A mi lado caminaba Emilia, más delgada que nunca, con una bufanda azul cubriéndole la garganta. Mamá, ¿y si perdemos? Preguntó apenas en un hilo de voz. Le apreté la mano. Hija, perder sería callarnos. Hoy venimos a decir la verdad. Del otro lado del pasillo estaban los Villaseñor. Heriberto, el patriarca, de traje gris y mirada de juez. Ricardo, con el cabello engominado, sonriendo como si todo fuera un teatro. Evelia, la hermana, con lentes oscuros, aunque estábamos bajo techo. Sus abogados hablaban entre murmullos, cargando portafolios de cuero y soberbia. Uno de ellos, joven y con corbata azul, se acercó. Buenos días, señora Rosa. Espero que mantengamos las formas, dijo con esa cortesía que huele a amenaza. Yo solo respondí. Las formas las rompieron el día que dejaron a mi hija tiritando a 5 grados. El silencio fue cortante. La audiencia comenzó. Elic. Camacho abrió nuestra causa. Venimos a solicitar nulidad de actos firmados bajo coacción, así como reconocimiento de violencia psicológica ejercida contra la señora Emilia Morales.
sustentada en constancias médicas, mensajes y videos. El juez, un hombre de rostro pétreo, asintió apenas. Presente sus pruebas, licenciado. Camacho colocó sobre la mesa la carpeta azul. Una por una, las hojas fueron pasando frente al secretario. Recibos de nómina, transferencias, constancias del IMSS, recetas firmadas por la doctora Sofía. Yo veía esas páginas como quien ve desfilar años de sacrificio. Aquí están también los mensajes de WhatsApp, añadió Camacho, donde el señor Ricardo Villaseñor escribe: mi papá lo resuelve con el notario. No hay falla. El abogado contrario se levantó de inmediato. Objeción, su señoría. Esa conversación fue obtenida sin consentimiento. El juez anotó algo y dijo seco: se reservará criterio hasta valorar el contexto. Yo sentí un nudo en el estómago. La historia podía torcerse con una sola frase. Entonces fue el turno de ellos. El abogado de los Villaseñor se levantó, sonrisa de vitrina. Su señoría, la señora Morales no es víctima, sino causante de sus propios males. Mi cliente la mantuvo económicamente, pero ella jamás cumplió con sus deberes de esposa. Inventó enfermedades para manipular. Ricardo fingió tristeza, bajando la mirada. Yo solo quería una familia, dijo con voz ensayada. Pero ella se encerraba, no quería atender la casa ni a mí. Evelia soltó un suspiro exagerado, como actriz de telenovela. Yo me mordí el labio para no gritar. También, continuó el abogado, presentamos una contrademanda por difamación y usurpación de firma. La señora Rosa Jiménez ha distribuido rumores entre vecinos y policías, afectando el prestigio de una familia honorable. Camacho golpeó suavemente la mesa. La señora no difundió rumores. Defendió a su hija. El juez levantó la mano. Orden, por favor. Llamaron al primer testigo de ellos, una mujer de mediana edad con uniforme de limpieza. Díganos su nombre. Marta Gómez, señoría. Trabajé 6 meses en casa de los Villaseñor. ¿Qué puede decirnos sobre la relación de la pareja? La mujer bajó la vista. Pues la señora Emilia no hacía nada. Yo cocinaba, limpiaba y ella dormía todo el día. El señor Ricardo era quien me pagaba puntual. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Mentía, mentía descaradamente. No pude evitar levantarme. Eso no es cierto. Mi hija cocinaba, bordaba, cuidaba de todos ustedes. El juez golpeó con el mazo. Silencio en la sala o la retiro. Camacho me tocó el brazo. Déjeme hacerlo a mí, Rosa. Él se levantó. Señoría, pedimos corroborar el contrato laboral de la testigo. Dudo que exista. Además, si fue empleada 6 meses, ¿cómo explica conocer episodios ocurridos en años posteriores? La mujer tartamudeó. Bueno, yo escuché cosas. ¿Escuchó? Entonces no las presenció. Gracias. No más preguntas. El juez asintió. Yo respiré por primera vez en varios minutos. Durante un receso, en el pasillo, doña Lupita se me acercó con su rebozo. Rosa, si me llaman, yo digo lo que oí, susurró. Que el muchacho llegó gritando y la dejó afuera esa noche. Le tomé las manos. Gracias, vecina. No sabe cuánto significa eso. Unos metros más allá, Jairo, con su uniforme de policía, estaba recargando contra la pared. Ya confirmé que el registro del condominio tiene entrada de Ricardo a las 22:41 del 24 de diciembre, me dijo en voz baja. Si el video coincide, lo tenemos. Asentí. Cuando llegue el momento, lo mostraremos. Esa tarde, los Villaseñor lanzaron su carta más sucia. Heriberto, con voz grave y pausada, pidió permiso para hablar. Su señoría, mi familia ha sido difamada. Yo mismo, juez retirado, soy víctima de una campaña de desprestigio. No hay violencia aquí, hay ingratitud. Su tono era tan solemne
que algunos en la sala lo miraron con respeto. Pero yo vi detrás del traje el hombre que crió a un hijo que sabía mentir con los dientes apretados. Lo único que queremos, dijo Heriberto, es paz, que esa señora deje de difundir mentiras. Esa señora, así me llamó, como si fuera una desconocida. Sentí la sangre hervir. Me levanté despacio y miré al juez. Su señoría, la paz no se consigue con silencio, se consigue con verdad. La sala se quedó muda. El juez suspiró y anotó algo más. Al final del día, cuando todo terminó, salimos del juzgado agotadas. Emilia se apoyó en mi brazo. Mamá, tengo miedo, dijo. Ellos son poderosos. Sí, respondí, pero también hay testigos y pruebas y memoria. Camacho nos alcanzó en las escaleras. Hoy fue el primer asalto, Rosa. Ellos creen que nos quebraron, pero lo que hicieron fue abrir la puerta al siguiente golpe. ¿El de qué tipo?, pregunté. Él sonrió. El de la verdad, con fecha y hora. En el próximo juicio, cuando toquemos el tema del testamento, los vamos a derrumbar. Yo asentí, mirando el cielo nublado sobre el Palacio de Justicia. Entre las nubes, un rayo de sol se filtró, tímido pero persistente. Pensé en mis años de maestra. Una buena defensa no se gana gritando, sino esperando el momento exacto para atacar. Y ese momento estaba cerca. El siguiente lunes amaneció con el cielo limpio, como si hasta la contaminación hubiera decidido quedarse fuera del Palacio de Justicia. Aún así, el aire olía a tensión. Desde la entrada ya se veía la fila de periodistas, vecinos y comadres de la iglesia que venían a ver qué pasaba con los Villaseñor. Nunca imaginé que la historia de mi hija llegaría a las páginas de un periódico local, pero ahí estaban, cámaras, micrófonos, celulares alzados. Una señora del barrio me tocó el brazo y susurró: Doña Rosa, todas estamos con usted. Le sonreí débilmente. Por dentro temblaba. En la sala cada asiento estaba ocupado. En la primera fila, las vecinas, atrás la prensa. En medio, el juez con su expresión de piedra. A la derecha, nosotros, Emilia, el licenciado Camacho y yo, con la carpeta azul abierta sobre la mesa. A la izquierda, los Villaseñor, arrogantes como si asistieran a una premiación. Heriberto de traje oscuro, saludando de beso al secretario de acuerdos. Viejos tiempos, lo escuché decir. Ricardo, relajado, moviendo el pie con impaciencia. Evelia, masticando chicle como quien espera que todo termine rápido. El juez golpeó el mazo. Caso Morales contra Villaseñor. Segunda audiencia. Inicia presentación de pruebas. Camacho se levantó. Su señoría, la defensa presenta pruebas documentales que acreditan la contribución económica y el daño psicológico sufrido por la señora Emilia Morales. Colocó sobre el escritorio una pila de hojas marcadas con etiquetas amarillas. Depósitos, crédito hipotecario, constancias médicas. Los murmullos se extendieron por la sala. Camacho habló con voz firme, casi marcial. Aquí constan los depósitos de la señora Rosa Jiménez, madre de la demandante, que cubrió más de la mitad de las mensualidades del crédito BBVA del inmueble ubicado en Iztapalapa. Objeción, interrumpió el abogado de los Villaseñor. No hay prueba de que esos depósitos se destinaran al crédito. Camacho respondió sin perder la calma. Los recibos de transferencia incluyen la referencia pago hipoteca DEPA ENR. No es interpretación, es texto. El juez asintió, ordenando que se agregaran al expediente. Yo sentí que respiraba un poco mejor. Después vino la parte médica. Camacho levantó el sobre firmado por la doctora Sofía Torres. Constancias emitidas por especialista del IMSS
Diagnóstico de depresión mayor y estrés postraumático derivados de un entorno familiar hostil. Mostró la hoja con los sellos oficiales. Ricardo bufó. Eso no prueba nada. Cualquiera puede fingir tristeza para manipular. Yo me levanté, la voz temblorosa pero firme. ¿Tristeza? ¿Llamas tristeza a dejar a una mujer descalza en el patio a 5 grados? El juez golpeó el mazo. Silencio o la sacaré de la sala, señora Jiménez. Me senté, respirando hondo. Camacho me lanzó una mirada tranquila, como diciéndome, ya casi. Entonces proyectaron el video del timbre del condominio. En la pantalla se veía la imagen granulada de Emilia temblando bajo la escarcha, envuelta en mi chamarra. De fondo, risas, música de posada, copas chocando. La prensa se inclinó hacia adelante. Algunos vecinos se persignaron. Evelia se removió incómoda. El abogado de los Villaseñor se levantó. Objeción. El video vulnera la privacidad del domicilio. El juez volvió a anotar algo. Se evaluará su pertinencia. Continúe. Camacho aprovechó para enfatizar. La hora registrada coincide con los registros del condominio y con la bitácora policial. Las condiciones climáticas de esa noche, según el Servicio Meteorológico Nacional, fueron de 5 de magnitudes en Portales Sur. Extendió un documento sellado por la institución. 5 grados, murmuraron varios asistentes. Ese número heló la sala más que cualquier foto. Yo observé a Heriberto. No pestañeaba. Solo movía la pierna con nerviosismo. Entonces supe que el primer golpe había entrado. El juez pidió un receso breve. Mientras la prensa aprovechaba para tomarme fotos, Jairo se acercó discretamente desde el fondo de la sala. Doña Rosa, el notario de la familia, fue citado. Vendrá en la próxima audiencia, susurró. ¿El mismo de la notaría 128? Pregunté. Sí, y parece que no esperaba que lo llamaran, asentí. El siguiente round prometía. Cuando retomamos la sesión, Camacho cambió de tono. Su señoría, antes de pasar a la siguiente prueba, tengo una pregunta para la contraparte. El juez lo autorizó. Camacho miró directamente a Evelia, la hermana de Ricardo. Señora Villaseñor, usted firmó como testigo en el testamento de su abuelo, ¿cierto? Evelia se acomodó el cabello, confiada. Sí, claro, el año pasado, en octubre. Camacho sonrió apenas. ¿Recuerda dónde estaba ese día? Ella frunció el ceño. Obvio, en la notaría, con mi papá y Ricardo. Camacho se volvió al juez. Su señoría, pido que conste la respuesta. La prensa murmuró. Yo apenas respiraba. Camacho cerró la carpeta con calma y dijo, perfecto. Entonces, en la próxima audiencia presentaremos el registro geolocalizado de la cuenta de Facebook de la señora Evelia, que indica que ese mismo día estaba en Tequisquiapan, a 230 kilómetros de la notaría. Un murmullo colectivo recorrió la sala como un viento frío. Evelia se quedó helada. Ricardo volteó hacia su padre buscando ayuda. Heriberto le susurró algo al oído, pero su mandíbula estaba tensa. El juez golpeó el mazo. Orden en la sala. Se continuará con la presentación de pruebas en la próxima audiencia. Camacho cerró la carpeta y me miró. La trampa está puesta, Rosa. Ya cayeron en la fecha. Yo apenas pude sonreír. Sentí las piernas temblar, no de miedo, sino de una energía que no sentía desde mis tiempos en el dojo. Mientras salíamos del juzgado, los periodistas se agolparon. ¿Cree que ganará, señora Rosa? ¿Qué opina del testamento falso? Yo solo respondí, no busco ganar. Busco que la verdad no se congele como esa noche del 24 de diciembre. Y detrás de mí, Emilia caminaba más erguida, como si por primera vez en años respirara aire sin culpa. Esa noche, en casa,
Saqué la carpeta azul y la abrí sobre la mesa. Agregué una nota con letra firme. Capa 1 de verdad presentada. Falta el resto del invierno. Encendí una vela. Fuera, la ciudad seguía rugiendo, pero dentro de mí había calma. El primer round del clímax había terminado, y por primera vez no éramos las que temblaban. Eran ellos. La tercera audiencia fue un torbellino. Desde temprano, la fila de curiosos daba vuelta a la esquina del juzgado familiar. Los reporteros ya no hablaban de otro caso, el juicio. Villaseñor, donde una madre enfrenta a un ex juez y a su hijo por abuso y fraude. Entrar a esa sala se sentía como entrar a un ring. Mi corazón marcaba el ritmo de un tambor de guerra. Emilia caminaba a mi lado, su cabello recogido, el rostro pálido pero firme. Cuando me miró, vi algo nuevo en sus ojos. Determinación. Del otro lado, Heriberto saludaba con frialdad, fingiendo calma. Ricardo jugueteaba con su pluma, evitando mi mirada. Evelia, maquillada en exceso, mascaba chicle con nervios. Camacho me susurró: Hoy se cae su castillo, Rosa, pero hay que hacerlo capa por capa como pelar una cebolla. Asentí. Habíamos ensayado cada paso. El juez golpeó el mazo. Se reanuda la audiencia. La parte demandante puede continuar con la presentación de pruebas. Camacho se levantó y habló con voz clara, proyectando cada palabra como una patada certera. Su señoría, continuaremos con la capa 2 de evidencia. Peritaje digital del perfil de la señora Evelia Villaseñor. En la pantalla apareció una serie de capturas certificadas por el perito en redes, selladas por el tribunal. La primera mostraba una foto de Evelia en Tequisquiapan, con copa en mano, la fecha: 15 de octubre, 19:43 horas. La segunda, el supuesto testamento, firmado ese mismo día, 15 de octubre, 18:00 horas, Ciudad de México. El murmullo recorrió la sala. Camacho preguntó sin mirar el documento: ¿Puede una persona estar en dos lugares a la vez, su señoría? El juez ajustó los lentes y respondió con seriedad: No. Evelia bajó la cabeza, roja de furia. Heriberto cruzó los brazos, fingiendo que nada pasaba, pero sus dedos tamborileaban contra el escritorio. Camacho asestó el golpe siguiente. Entonces queda acreditada una incongruencia temporal, indicio de falsedad documental. El abogado contrario se levantó desesperado. Objeción: las redes sociales pueden manipularse. No prueban ubicación real. Camacho sonrió, como si hubiera anticipado la jugada. Por eso presentamos capa 3, informe grafotécnico del testamento y una nota manuscrita encontrada por la señora Rosa Jiménez en su hogar. El secretario del juzgado recibió los documentos sellados. En la pantalla apareció una imagen ampliada. Dos escritos diferentes, pero con la misma letra. Uno, el testamento del abuelo Villaseñor. El otro, una nota breve. Firma aquí, Emilia. Es por tu bien. Camacho señaló las coincidencias. El informe pericial concluye que ambos textos fueron escritos por la misma mano. Y esa mano, según el cotejo de la notaría, pertenece a Heriberto Villaseñor. El murmullo se transformó en un zumbido colectivo. El juez levantó la mano pidiendo silencio, pero ya era tarde. La verdad se había colado como humo. Ricardo se levantó bruscamente. Eso es mentira. Mi padre no falsificó nada. Siéntese, ordenó el juez. El silencio volvió, pesado, tenso. Camacho siguió implacable. Y para cerrar la capa 4, presentamos una grabación de audio obtenida del grupo de WhatsApp Familia Umbe, enviada por error por el propio señor Ricardo Villaseñor. En los altavoces resonó su voz, clara, reconocible. Si firma en blanco, lo demás lo arma papá con el notario.
Un escalofrío recorrió la sala. Ricardo se puso de pie, pálido. «Esa grabación no puede usarse», gritó. «Fue privada». El juez lo miró con dureza. «Privada o no, la voz es suya, ¿cierto?» Ricardo vaciló, sudando. «Yo no recuerdo. Entonces el tribunal lo recordará por usted», replicó Camacho con calma. Los flashes de las cámaras se multiplicaron. El público murmuraba nombres, fechas, frases. Era imposible detener la marea. El juez pidió orden. «¿Hay más pruebas, licenciado?» Camacho asintió. «Sí, su señoría. Última capa, evidencia visual y testigo presencial». Se apagaron las luces. En la pantalla apareció el video vecinal grabado por Jairo desde la patrulla aquella Nochebuena. La imagen era borrosa pero contundente. Emilia tiritando en el patio, la cámara marcando hora y temperatura. Adentro, por la ventana, se veían siluetas riendo y brindando con copas. Una voz de hombre se escuchaba de fondo. «Déjala afuera para que aprenda». En la sala el silencio fue absoluto. Alguien entre el público soltó un sollozo. Emilia bajó la cabeza, las lágrimas cayéndole sobre las manos. Yo sentí que todo el dolor acumulado durante meses se me salía por los ojos. Camacho miró al juez. «La voz pertenece al señor Ricardo Villaseñor, confirmada por peritaje acústico». El juez respiró hondo. «¿Y el agente que grabó esto?» Jairo se levantó del fondo de la sala. «Presente, su señoría, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, turno nocturno del 24 de diciembre». Su voz era firme. «Vi a la señora Emilia Morales afuera, sin abrigo. Llamé a la puerta, pero me dijeron que todo estaba bien. Grabé por precaución». Heriberto golpeó la mesa. «Esto es un complot. Mi familia no será humillada por una vecinducha y un policía de barrio». El juez alzó el mazo. «Basta». La prensa tomó fotos sin parar. Las comadres se santiguaban. Evelia escondía el rostro. Ricardo estaba blanco como la pared, y yo, con la mano sobre la de Emilia, sentí que el aire volvía a tener oxígeno. El juez respiró profundo. «El tribunal considera suficientes las pruebas para suspender de inmediato cualquier administración del inmueble y abrir investigación por falsificación y abuso psicológico». La sala estalló en murmullos y aplausos contenidos. Yo miré a Camacho. Él asintió en silencio. No habíamos ganado aún, pero el muro se había roto. Heriberto intentó hablar otra vez, pero el juez lo interrumpió. «Señor Villaseñor, cualquier otra palabra y lo retiro de la sala». Por primera vez lo vi callado, masticando su propia derrota. Cuando todo terminó, la gente se levantó. Un periodista me preguntó: «¿Qué siente al verlos caer, señora Rosa?» Lo miré sin sonrisa. No caen, solo se muestran como siempre fueron. Salí del juzgado con Emilia del brazo. El aire afuera era frío, pero no dolía. La multitud nos aplaudió, tímidamente, como quien saluda el amanecer después de una noche larga. Jairo se acercó y me dijo en voz baja: «Le prometí que la verdad iba a pesar más que sus influencias». «Y cumpliste, hijo», le respondí. Caminamos hacia la salida. Emilia levantó el rostro, los ojos brillosos, y me susurró: «Ma, ya no tengo miedo». La abracé fuerte. Por primera vez, la puerta del juzgado se abría para dejarnos salir a la luz. El amanecer del día del veredicto fue diferente. No había niebla, ni ese aire denso que siempre envuelve a los tribunales. El cielo de la Ciudad de México amaneció despejado, con un sol tibio que se filtraba entre los ventanales del Palacio de Justicia. Caminé tomada del brazo de Emilia, con la carpeta azul apretada contra mi pecho. Ya no temblaba. Ya no era la madre asustada que rogaba comprensión. Era una mujer que había aprendido a pelear con papeles,
con memoria y con dignidad. En la sala, los mismos rostros de siempre. Heriberto, serio, con la mirada apagada. Ricardo, ojeroso, con el nudo de la corbata torcido. Evelia, pálida, jugando con el celular, fingiendo indiferencia. Y detrás de ellos apenas 3 personas, ni amigos ni vecinos, como si hasta las apariencias hubieran dejado de acompañarlos. A la derecha, Camacho, erguido, con el rostro tranquilo del que ya hizo su parte. En la primera fila, doña Lupita, con su rebozo color vino, y Jairo, con su uniforme impecable. El juez entró. El murmullo se apagó. Procedemos a dictar sentencia en el caso Morales contra Villaseñor, dijo, su voz firme, sin emoción aparente. Yo contuve la respiración. El juez revisó unos documentos, pasó las páginas lentamente y comenzó. Tras valorar las pruebas presentadas por ambas partes, este tribunal determina lo siguiente. Un silencio absoluto invadió la sala. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado. Primero, se declara nulo el contrato firmado en blanco por la señora Emilia Morales, al acreditarse coacción y engaño. El murmullo del público fue inmediato. Vi a Ricardo cerrar los ojos como si acabaran de golpearlo en el estómago. Segundo, se instruyen medidas de protección a favor de la señora Morales y se ordena investigación formal a la Notaría 128 por posibles irregularidades en documentos notariales vinculados al señor Heriberto Villaseñor. Heriberto apretó la mandíbula. Sus manos temblaban sobre la mesa. Tercero, el tribunal exhorta a la Fiscalía a revisar la conducta del notario y del ex juez Heriberto Villaseñor por posibles delitos de falsificación y abuso de autoridad. Un murmullo se alzó entre los periodistas. Los flashes comenzaron a estallar. Yo sentí como el aire volvía a mis pulmones. Lento, liberador. El juez hizo una pausa y agregó con un tono más humano. Este caso demuestra cómo el poder, cuando se usa para humillar o silenciar, deja de ser autoridad para convertirse en abuso. Que conste en acta. Golpeó el mazo. Caso cerrado. Por un segundo, nadie se movió. Luego, una ola de aplausos llenó la sala. Las comadres de la iglesia, los vecinos, hasta algunos empleados del juzgado se pusieron de pie. Yo me quedé inmóvil, con la garganta cerrada, mirando al juez. Por dentro lloraba, pero no quería que mis lágrimas empañaran ese instante. Camacho me tomó del brazo y murmuró: «Ganamos, Rosa». «No, licenciado», le respondí. «Ganó la verdad». Emilia se volvió hacia mí y me abrazó tan fuerte que sentí su corazón latir contra el mío. «Gracias, mamá. Si tú no hubieras tocado esa puerta aquella noche, si tú no hubieras sobrevivido, hija, yo no habría tenido fuerza para abrirla». Nos quedamos así, en silencio, mientras los flashes seguían cayendo como estrellas. A la salida, la prensa nos rodeó. «¿Qué opina del fallo, señora Rosa? ¿Cree que habrá justicia completa?». Yo respondí con voz serena: «La justicia legal es lenta, pero la del corazón empieza cuando una puerta se abre». Detrás de mí, Jairo levantó el pulgar discretamente. Su presencia fue como una promesa cumplida. Y en el fondo, vi cómo Heriberto se alejaba entre empujones de reporteros, con el rostro gris, sin su halo de autoridad. El viejo juez caminaba ahora como cualquier hombre derrotado por su propia soberbia. Los días siguientes fueron una calma que costaba creer. El sol de febrero caía sobre la unidad habitacional de Portales Sur, donde Emilia y yo empezamos de nuevo. El patio olía a tamales y ponche. Los niños jugaban con globos. Esa tarde organizamos una pequeña misa de agradecimiento. Doña Lupita llevó flores, las vecinas cantaron,
Jairo, vestido de civil, trajo una caja con churros calientes. Cuando terminó la misa, Emilia y yo nos quedamos solas en el patio. El cielo estaba naranja, como un atardecer que sana. Ella sonreía, por fin, sin miedo. Ma, dijo en voz baja, ¿tú crees que alguna vez pueda volver a confiar? Confiar no es olvidar, hija. Es elegir no vivir con el mismo miedo. Le acaricié el cabello y ella me tomó la mano. Ya no quiero mirar atrás, susurró. Entonces míranos ahora, le dije. Estamos vivas y eso ya es ganar. Jairo se acercó con una sonrisa tímida. Doña Rosa, traje algo. Sacó de su bolsillo un llavero de metal en forma de dobok, el uniforme blanco del taekwondo. Para Emilia, dijo, paso a paso como usted me enseñó cuando era niño. Emilia lo miró emocionada. Gracias, Jairo, susurró. Paso a paso. Yo los observé, sintiendo un calor dulce en el pecho. La vida, pensaba, tiene su propia justicia, la de las segundas oportunidades. Esa noche, al cerrar la puerta de nuestro nuevo hogar, el viento trajo un eco lejano de risas y villancicos. Por un instante recordé aquella Nochebuena de dolor cuando tuve que derribar la puerta de los Villaseñor. Ahora, esta puerta se cerraba sola, suave, con seguridad, y se abriría solo para quien trajera luz, no sombra. Apagué las luces, miré la carpeta azul sobre la mesa y, por primera vez, no sentí la necesidad de tocarla. El expediente podía quedarse ahí, cerrado. La historia no, porque toda madre lleva una carpeta invisible, hecha de heridas, pero también de amor. Y la mía, por fin, tenía su última hoja escrita. Esa noche dormí en paz, no porque ganamos en el juzgado, sino porque mi hija sonreía al otro lado del pasillo, envuelta en la luz tenue de una nueva vida. Y antes de cerrar los ojos, murmuré una oración. Señor, gracias por enseñarme que la justicia del corazón no se dicta con mazos, sino con valor. Un año después, la vida ya no olía a miedo. Las mañanas en Portales Sur empezaban con el canto de los pájaros y el sonido de las ollas en la cocina. El edificio, que antes parecía gris, ahora estaba lleno de colores. Los vecinos habían pintado murales en el patio, flores, puños alzados y una frase en letras grandes. Nadie merece temblar por miedo dentro de su propia casa. Esa frase la propuso Emilia. Yo solo agregué al final, Rosa Jiménez, porque si algo había aprendido en ese año era que los nombres también pueden ser banderas. Los Villaseñor ya no aparecían en los periódicos. Heriberto enfrentaba una investigación por falsificación de documentos. La notaría 128 había sido clausurada provisionalmente. Ricardo, después de perder la apelación, se mudó de colonia. Evelia borró sus redes sociales, aunque todavía había gente que recordaba su foto de Tequisquiapan. Yo no sentí venganza, sentí justicia, y eso era suficiente. Con el apoyo del licenciado Camacho y de Jairo, abrimos un pequeño proyecto en el barrio, un taller de defensa personal y resiliencia para mujeres. Usamos el salón comunitario que antes servía para las posadas. Las vecinas llegaban con sus rebozos, tímidas al principio, y poco a poco descubrían que podían gritar, moverse, empujar. Cada golpe en el aire era un acto de libertad. Emilia me ayudaba con las clases. Ya no era la mujer frágil que se escondía tras una bufanda. Reía, se movía con fuerza. Un día, mientras enseñaba a un grupo de señoras cómo girar la cadera para un bloqueo, se detuvo y me dijo, Ma, creo que ya puedo respirar sin miedo. Yo le sonreí. Entonces ya ganamos, hija. Un sábado, Jairo llegó con un grupo de jóvenes cadetes. Traían guantes, protectores y una sonrisa nerviosa. Venimos a aprender, doña Rosa, dijo.
Usted me enseñó que la defensa también se entrena en el alma. Las risas llenaron el patio. Entre las macetas y las luces colgantes, el eco de las patadas se mezclaba con el olor del café de olla. Esa tarde, cuando todas se fueron, me quedé sola en el tatami improvisado. El sol bajaba lento, tiñendo el piso de naranja. Miré mis manos, ya no eran manos de combate, sino de paz. Recordé aquella noche helada en que tuve que romper una puerta, y entendí que esa fue mi última pelea. Las demás las ganaría así, enseñando a otras mujeres a no firmar con miedo, a no callar con vergüenza, a levantarse con fuerza. Cuando cerré el salón, vi a Emilia esperándome afuera, con una sonrisa tranquila. ¿Lista, ma? Siempre, hija. Paso a paso, caminamos hacia casa, tomadas del brazo. Las luces de la ciudad titilaban como velas, y pensé, con una paz que dolía de tan nueva, el valor no se enseña con golpes, se enseña con ejemplo,